lugar, muchísimas gracias a todos por venir y por mostrar vuestro interés por la situación de la sanidad de Huelva, y vamos a ver si, bueno, aunque es bastante triste, pero bueno, a ver si somos capaces de moverla y de solucionarla. Desde el año 2012 yo llevo haciendo estudios de cómo está la situación en la sanidad de Huelva, de cómo está el sistema sanitario. Sabemos que el sistema sanitario siempre se ha dicho que es uno de los pilares del bienestar, pero ahora está en una situación de crisis. Y de crisis por los recortes, de crisis porque está fragmentado y cada comunidad autónoma tiene, como aquí veis, diferentes políticas de personal, carteras de servicio, etc. Y crisis porque esta situación está acabando con los profesionales. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública hace todos los años un estudio también sobre la situación comparando las comunidades autónomas. Y si veis, Andalucía la que en este año es la que menos gasta por habitante, 1.048 euros, cuando la que más gasta es el País Vasco, 1.581, y la media española son 1.304. O sea, estamos un 24% por debajo de la media española y un 50% por debajo de la comunidad que más gasta en sanidad. Pero seguimos pagando los mismos impuestos. Aquí las voy a pasar muy rápido. Veis, el gasto por habitante está marcado en rojo, las cosas en las que somos la última comunidad. Gasto por habitante, camas por habitante, TAC y resonancia. FEA son los facultativos especialistas en médicos de atención primaria, en enfermeros de atención especializada. Solo enfermeros de atención primaria estamos más o menos en los rangos. También tenemos el gasto farmacéutico más bajo y el porcentaje de genéricos, de recetas por genéricos más alto. Pero esto no es una cosa momentánea, no ha sido este año, no ha sido una situación puntual, sino aquí veis un estudio de la Organización Médico Colegial que desde el año 2011, ahí veis en rojo, la comunidad andaluza es la última en gasto por habitante. 2011, 2012, hasta el momento. En dotación tecnológica pública, igual, salas de radiología, TAC, hemodinámica, resonancia, en todo eso la comunidad andaluza también está por debajo de la media española. Estos son los datos del Ministerio de Sanidad, todo lo que traigo son datos de la Consejería o del Ministerio, datos publicados en sus páginas web que todo el mundo puede contrastar. Aquí veis el número de camas instaladas en Andalucía, que además resulta que el porcentaje, si os fijáis en la última columna, el porcentaje que pertenecen a la sanidad pública es más baja que la media española. Un dato que a mí me sorprendió mucho cuando lo encontré. Después, en salas de rayos, salas de hemodinámica, todo lo que os he contado antes, angiógrafos, y el porcentaje además público-privado resulta que además es desfavorable también en Andalucía. Aquí tenemos TAC, resonancia, litotriptores, por ejemplo, Huelva no tenemos, mamógrafos, hasta en mamógrafos Andalucía está por debajo. Bueno, además es la comunidad autónoma que peor paga a sus profesionales. La que peor paga con diferencia, y vemos que Murcia y el País Vasco son las que tienen las retribuciones más altas, y eso que España es el país europeo que también paga peor a sus profesionales sanitarios. Y aquí veis que solamente países como Eslovenia, Rumanía, Lituania están por debajo de lo que paga España. Bueno, pues ahora ya que conocemos un poco cómo está Andalucía, vamos a conocer cómo está Huelva. Somos la octava provincia andaluza en población, y los recursos económicos que se dedican a la sanidad no están publicados. Ahora os contaré cómo hemos conseguido estos datos. Fundamentalmente, los de hospitales sí tienen algunas publicaciones, los de primaria no, y hemos tenido que hacer una inferencia. Si os dais cuenta, en población, Jaén y Almería son las que son más próximas, aunque nosotros seamos la que menos población tiene, y ahora cuando nos comparemos hablaremos un poco de ellas. Vamos a hablar también de los resultados de calidad y de salud de este sistema sanitario en Huelva. Y si os fijáis, que esto es muy llamativo, Huelva y Cádiz son las que tienen menor esperanza de vida al nacer de Andalucía, cuando además Andalucía es la que tiene menor esperanza de vida de España. O sea que es un dato bastante grave. En Huelva, en Cádiz y en Sevilla la mortalidad es la más alta de Andalucía por cáncer de mama, y en Huelva además tenemos el dudoso honor de tener la mortalidad infantil más alta de Andalucía y de España. Aquí tenéis la tabla y veis que Cádiz en mujeres nos supera un poquito en mortalidad, pero
Cádiz y Huelva son las que tienen una mayor mortalidad en hombres y en mujeres. Voy a ir rapidito. Años potenciales de vida perdidos. Eso quiere decir que si se espera que alguien, la media de la población es que viva 80 años y muere a los 70, hemos perdido 10 años. 10 años de vida potenciales perdidos. Bueno, pues también Huelva tiene el mayor número de años potenciales de vida perdidos porque su mortalidad es mayor. Pero además es curioso, si veis ahí, que antes ha habido algún año que no éramos la última. Esto es por enfermedades circulatorias y esto es también años potenciales de vida perdidos por tumores. Y seguimos estando a la cabeza. En mortalidad infantil, aquí miráis, si vemos la mortalidad infantil, en el año 2008 nosotros estábamos por debajo de la media andaluza, pero ahora estamos casi duplicándola. En el año 2013, que es la última vez que la Consejería ha publicado datos. Y la mortalidad postneonatal, la del niño a partir del mes de vida, también es casi el doble. Probablemente porque no tengamos UCI pediátrica y porque no tengamos materno-infantil. Aquí tenemos la estructura del personal, pero esta me la voy a saltar porque luego vamos a hablar aquí. Mira, si os fijáis, personal. FEAS, hemos dicho que eran los especialistas. Esta tabla la hemos hecho ajustando por población, son datos también de la consejería, pero está hecho el cálculo ajustando por población. Y entonces el 100% es la media andaluza. Si os fijáis, Huelva en especialistas está en el 80% de la media andaluza, en enfermería de hospital en el 77%, en pediatras en el 86% y en médicos de familia, lo he marcado en rojo, aunque estamos por encima, pero porque están haciendo funciones de, como ya os contaré después, funciones de pediatra. Los niños en la provincia están siendo vistos por pediatras en vez de por pediatras, por médicos de familia que hacen las funciones de pediatra. Entonces, las diferencias, hombre, es normal que siempre haya una provincia que sea la primera o la última, o es normal que haya ciertas diferencias, pero en algunos de estos rangos son hasta de un 40%. Y eso lo que quiere decir es que la gestión es muy mala, porque la variabilidad puede ser un 10%, un 5%, un 40%, quiere decir que llevamos mucho tiempo que esto no se corrige. Y entonces, eso que el sistema sanitario permitía acabar con la inequidad, pues resulta que estamos viendo que es claramente falso. Si aquí vemos la comparativa de camas, solamente Almería tiene menos camas que nosotros en porcentaje, pero esta diapositiva es anterior de que el concierto con la Blanca Paloma desapareciera, entonces sus 200 camas, pues tendríamos que sacarlas un poco del contexto de ello. Encima, los datos son dificilísimos de manejar, porque la Consejería dice que tenemos 928 camas, el Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad 1009 y la memoria de los hospitales 1145. ¿Cuántas tenemos? Pues muchas veces lo que tenemos que hacer es contarlas una a una, que ya lo han hecho muchas veces los compañeros de los sindicatos. Bueno, entonces está el problema, además de que tenemos menos camas, es que la distribución de las camas es muy desigual. Prácticamente, quitando las camas del Hospital de Río Tinto, todas están en Huelva Capital y, por tanto, la accesibilidad a la gente de los pueblos y de las provincias es muy mala. ¿Qué ha pasado con la fusión de hospitales que llevamos mucho tiempo hablando? Bueno, pues aquí vemos que en el año 2009, antes de la fusión, si sumábamos el presupuesto, esto viene de la memoria de los hospitales, si sumábamos el presupuesto del Infanta Elena y el presupuesto del Juan Ramón Jiménez, se gastaban en los hospitales unos 275 millones de euros. Y si os fijáis, en el año 2013 se gastaba en el CHUS, Complejo Hospitalario Universitario de Huelva, se gastaban 17 millones menos, 258, en el 2014 20 millones menos, que además esos millones decían que eran de una mejor gestión, que iban a aumentar la cartera de servicios, que no hemos visto por ninguna parte. En el 2015 no sabemos, porque la memoria del hospital dice que se han gastado 270 millones, pero las declaraciones del delegado de salud dijo que eran 202. Si fueran 202 serían 57 millones menos, si fueran 270 solo 5. El caso es que año tras año estamos perdiendo inversión y recursos para la provincia. En personal pasa lo mismo, si os fijáis, el personal que había en el año 2009 y el personal que existe ahora, comparamos y como mínimo, porque no tenemos datos de ahora, pero en el 2009 la suma de Infanta Elena y Juan Ramón eran 3.927 y según el censo para las elecciones fueron 3.607. Con
además de que son 320 trabajadores menos, en ese momento todos los eventuales estaban contratados al 75%, con lo cual todavía eran bastante menos. ¿Qué pasa con los especialistas que hemos dicho antes? Bueno, pues somos deficitarias en 45 de las 46 especialidades que existen. En algunas extremadamente deficitarias, como hemos dicho en pediatría, pero en alergia, en reuma, en cirugía vascular, tienen listas de espera de 18 meses. ¿Por qué? Porque no tenemos especialistas. Algunas son testimoniales y bueno, existen, todas estas no las tenemos, cirugía torácica, cirugía cardíaca, cirugía pediátrica, geriatría, no tenemos materno-infantil ni UCI pediátrica. Esta es la evolución de lo que ha pasado en la fusión. En el 2013, infeccioso fue al Infanta Elena. En Juan Ramón Jiménez dejaron de atenderse los pacientes infecciosos. En el 2013 también cardiología del Infanta Elena cerró. Todos los enfermos cardiológicos que ingresan ahora en el Infanta Elena son atendidos por internistas. En el 2015 se cerró tocoginecología y peritorio y desde ese momento desapareció la anestesista de guardia por las mañanas en el Infanta Elena. O sea que si acude a urgencia y es necesario operarla, hay que suspender las intervenciones programadas para que haya un anestesista disponible. En el 2016 se traslada neurología y neurofisiología al Infanta Elena, con el problema de que la rehabilitación se hace en un edificio al que no se tiene acceso desde el centro. Es decir, los pacientes ingresados no pueden acceder al gimnasio ni a los medios del servicio de rehabilitación. Solamente los fisios pueden, los hombres como pueden, acudir a las habitaciones y movilizar a los pacientes, pero sin tener posibilidad de utilizar ningún otro medio de técnico. Si veis los facultativos, pues voy a estar rapidito, pero si os dais cuenta, públicos más privados en España son 345 por 100.000 habitantes, en Andalucía, en Huelva son 201 por 100.000. Esos son datos del Colegio de Médicos. Es verdad que algunos están colegiados en Sevilla, pero bueno, de 201 a 345, aunque haya un error, el error no puede ser tan grande. ¿Cómo sabemos entonces cuánto se ha gastado en Huelva? Bueno, pues si hemos dicho que se habían gastado alrededor de unos 300 millones en los hospitales y según dice el Ministerio, este es el porcentaje que se va gastando en general en España, pues hemos hecho una diferencia. Entonces, como máximo, nosotros pensamos que se ha gastado 495 millones en total entre la atención primaria y la atención especializada, haciendo estos cálculos, pero para estar en la media española se tendrían que haber gastado 680 millones al año, y para estar en la andaluza 546. O sea que la diferencia es muy grande. Si hemos dicho que la Andalucía eran 1045 por habitante, hubo lo de 950 lo he puesto largo. ¿Todo esto en qué se traduce? En unas listas de espera insoportables. Hubo un documento que el sindicato de enfermería denunció a la Fiscalía, en el que estaba colgado en la red del hospital, en el que se decía que prácticamente el decreto de garantías, que es el que dice los plazos máximos en los que se nos tiene que atender, se incumplían prácticamente todas las especialidades y que se había hecho una amnistía para los pacientes cardiológicos. Es decir, eso consistía en que todos los pacientes cardiológicos del área del Hospital Infanta Elena se borraban de la lista de espera sin avisarles y que además los que llevaran más de 6 meses en la lista de espera de Juan Ramón también. Finaliza además el concierto de la Blanca Paloma en el 2015 y esto es todo lo que en la Blanca Paloma se hacía antes, con lo cual toda esa actividad se ha dejado de hacer y además no se ha contratado ni personal, ni se han abierto camas, ni se ha hecho nada para compensar. Estas son las especialidades que están incluidas en el decreto de garantías. Son 17 de las 46 y en ellas se asegura que el plazo máximo para que te vean por primera vez el especialista serían 60 días, ya sabéis que eso no se cumple. Para los procedimientos diagnósticos 30 días y si la sospecha era de cáncer 30 días. Cuando el SAS publica sus listas compara con otras comunidades autónomas, pero las compara en fechas diferentes. Compara junio de Andalucía, que es el momento mínimo antes de las vacaciones, con diciembre del resto de las comunidades,
que después del parón de verano las listas son más grandes. Además excluyen todas estas especialidades que os pongo aquí y algunas más, que como no entran dentro del decreto de garantías, pues tienen, como ya os he dicho, algunas de ellas hasta 18 meses de lista de espera. Y además tenemos que tener en cuenta que estas demoras son sumatorias, hay que esperar a que te vea el especialista, hay que esperar a las pruebas diagnósticas, hay que esperar a que te vuelva a ver el especialista y hay que esperar la cirugía. Entonces, estos son los datos. Huelva tiene, para consultas, son datos de la consejería y ahí tenéis la referencia. Si alguno ha esperado esto nada más, pues enhorabuena. Pero en fin, de todas maneras, considerando los datos como fidedignos, que ya hemos puesto todas las pruebas posibles anteriormente, vemos que Huelva tiene 68 días, la media andaluza son 45 y la provincia que peor está tiene 47. Pero lo peor es que antes del CHUS, en 2013, teníamos 40 días. Entonces, el complejo hospitalario parece que no es tan bueno. En cuanto a intervenciones quirúrgicas, también tenemos 62 días, Andalucía 59, y en 2013 estábamos por debajo de la media. De nuevo, en pruebas diagnósticas solamente nos supera Granada, pero nosotros también hemos empeorado desde que tenemos el complejo hospitalario. Entonces, bueno, lo que os he dicho, además, si vosotros habéis esperado esto para haceros un TAC o una ecografía, pues enhorabuena. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se desburocraticen las consultas de atención primaria, que haya más médicos en atención primaria para poder atender a los pacientes. Aquí la media que aconsejan las sociedades científicas son 1.500 cartillas por facultativo y aquí hay sitios donde algunos tienen hasta 2.200 cartillas. Necesitamos pediatras para la atención primaria y necesitamos que se reduzcan esos cupos para que se pueda atender a mejor a los pacientes. En atención especializada, ya hemos dicho, necesitamos camas y además redistribuirlas bien, necesitamos los chares para que la provincia pueda tener acceso a todo esto. Necesitamos elevar el gasto sanitario por habitante, si no aumentamos el gasto es imposible que podamos llegar a tener nada en comparación con el resto de provincias. Y hay que evitar el injustificable desmantelamiento de la Infanta Elena. Tener especialidades diferenciadas en unos centros y en otros es como tener una casa en la que el dormitorio está en la Isla Chica, el salón está en la Plaza de las Monjas y el cuarto de baño está en el Ronquero. Entonces, si eso parece muy eficaz, muy eficiente, pues bueno. Necesitamos que se terminen las obras de los quirófanos de la Infanta Elena, porque no es lógico que la neurocirugía esté en un hospital y la neurología y la neurofisiología estén en el otro, cuando son especialidades tan interrelacionadas. Y en realidad necesitamos un verdadero complejo hospitalario. Cuando hemos hablado, nunca hemos estado luchando contra la fusión de hospitales. Nosotros no tenemos ningún problema de que haya un solo gerente o de que haya un solo equipo directivo. Lo que queremos es que los dos hospitales tengan una atención integral para todos los pacientes. Necesitamos un materno infantil, somos la única provincia de Andalucía que no lo tiene. Almería no tiene como edificio físico, pero como cartera de servicios y UCI pediátrica todo está incluido en Torre Cárdenas. Nosotros no tenemos eso, nuestros niños se tienen que desplazar, si son entre un mes y menores de 30 kilos se tienen que desplazar a Sevilla y probablemente pues esos datos que hemos visto antes tengan algo que ver con eso. Necesitamos la dotación de todas estas cosas que os pongo aquí, ecoendoscopia, litotricia, unidad del dolor, también somos la única provincia sin unidad del dolor, chares, la única provincia sin chares, cirugía pediátrica, bueno, en fin, todo esto que os cuento. Necesitamos por eso dos hospitales completos y por eso decidí en un momento determinado que teníamos que, conociendo estos datos, cómo no podíamos difundirlo y cómo íbamos a estar sin hacer nada. Y entonces se me ocurrió hacer este grupo de Facebook y agradezco a todos los que habéis participado porque no llevamos 2 semanas y ya somos prácticamente 12.000 personas, 11.800 eran al mediodía la última vez que lo miré. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros no cambiamos esto? ¿Qué va a pasar con una embarazada que tenga un accidente de tráfico? Si la ginecología está en Juan Ramón y la traumatología va a estar en Infanta Elena. ¿Qué va a pasar con un niño que tenga un accidente de tráfico si la pediatría está en Juan Ramón y los traumatólogos en el Infanta Elena? ¿Qué va a pasar con un politraumatizado que necesita atención de varios especialistas? Unos van a estar en un sitio y otros en otro. ¿Desplazamos al paciente? No. Pero si desplazamos al facultativo, toda la gente que vaya a la urgencia del otro centro se va a quedar sin facultativo. No tiene ni pies ni cabeza. Seguimos. La patología cardíaca...
patología cardíaca pasará como nos está pasando ya en el Infanta Elena. Los enfermos cardiológicos que ingresan en el Infanta Elena son vistos por internistas, pero es que al revés pasa en el Juan Ramón. Los enfermos neurológicos o los niños con patología neurológica que ingresan en Juan Ramón Jiménez solo tienen un neurólogo que va un día a la semana a verlos. ¿Qué más cosas pasarán? Tenemos una ambulancia los fines de semana, los festivos y las noches, una ambulancia compartida con la provincia de Sevilla, compartida, las dos provincias enteras. Cuando hay que hacer un traslado de pacientes graves es el único medio que tenemos y hay que cerrarlo. ¿Qué pasa con un dolor abdominal en una mujer? Puede ser ginecológico, puede ser quirúrgico, puede ser... Ahora mismo en el Infanta Elena ya no tenemos ginecólogos. Las mujeres que van con un dolor abdominal no pueden ser valoradas para descartar una patología ginecológica. Se están haciendo intervenciones en el Vázquez Díaz sin UCI, sin banco de sangre, pero lo más triste es que además se cierran los quirófanos del Infanta Elena y el personal y el material se lleva al Vázquez Díaz para hacer esas intervenciones y luego vuelven. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué más ocurrirá? Bueno, pues lo que está pasando, traslados varios de los enfermos de cardio y de neuro entre un hospital y otro, ingresos nocturnos en el Infanta Elena, porque las camas que se cierran en verano siguen cerradas todavía estamos en noviembre, como hace buen tiempo todavía no se habrán abierto precisamente el verano. Hay plantas que tenemos solamente un auxiliar y una enfermera por las noches y entonces la capacidad de este personal pues llega un momento en que se sobresatura. En primaria los niños, como os he dicho, no están vistos por pediatras. No hay un médico de cabecera porque hasta hace nada los contratos eran mes a mes y cada mes el médico cambiaba y el médico que atendía en atención primaria no tenía que conocer nuevamente al paciente. No había un seguimiento ni un mantenimiento de la asistencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Homogeneizar. Pagamos los mismos impuestos, entonces necesitamos que no den los mismos servicios, que se despolitice, que los cargos se hagan por igualdad, por mérito, por capacidad, no sean cargos políticos porque la sanidad no debe ser politizada y necesitamos una mejor gestión, desde luego. Necesitamos dejar de ser la hermana pobre de Andalucía y bueno, y que nuestros gestores o son incompetentes o están desinteresados. Estos datos que os he enseñado me parece que no pueden decir nada diferente, ¿no? Necesitamos transparencia, muchos más datos, es dificilísimo conseguir todo eso. Y la austeridad efectivamente hace falta, pero si hay que hacer recortes hay que informar a la población de qué recortes se están haciendo, no decirnos que tenemos el mejor sistema sanitario que se puede tener. Por supuesto, y estoy acabando. Poner en valor el trabajo, los recursos humanos y decir que si el sistema sigue funcionando después de todos estos datos es por el esfuerzo de los trabajadores. Necesitamos represtigiar su labor porque en esos enfrentamientos que hay por la carencia de recursos que siente el paciente y que sienten los profesionales, pues acaban en agresiones y en problemas. ¿Cómo que en Andalucía hemos remontado? Aquí se ha mantenido la sanidad pública y de calidad y no ha salido la gente a la calle en marea. Esta es la manifestación. Movimientos que ha habido. Aquí se ha mantenido la sanidad pública y no ha salido la gente a la calle en marea. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Vale, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Pues mira, los sindicatos en los grupos se ha dicho que los sindicatos no han hecho nada, pues sí han hecho muchas cosas, lo que pasa es que a lo mejor la difusión no han tenido la difusión de lo que estamos haciendo ahora. Se hizo un referéndum entre trabajadores y usuarios en el Infanta Elena, lo hizo la Junta de Personal. El 98% de los votantes dijeron que no querían la fusión, pero no se escuchó. Se escribieron cartas al consejero, al gerente del SAS y a la presidenta de la Junta de Andalucía en marzo del 2014 y en junio del 2016, pero no escucharon. Se han denunciado los medios de comunicación, ha habido movilizaciones en los centros, incluso se hizo aquí una manifestación que ahora os enseñaré las fotos. En este foro en abril hicimos también algo parecido, desde luego el éxito que tuvimos no es el de ahora. Se habló con los partidos políticos, se mandaron cartas a los alcaldes, se pidieron que los plenos de los ayuntamientos se votaran, en unos se ganó, en otros se perdió. Se pidió a la Diputación, se presentaron proposiciones no de ley al Parlamento de Andalucía y en algunas se salió la paralización de la fusión, pero nada, esta fue nuestra manifestación, nada que ver
bueno, y estas son otras de las cosas que he comentado que se estaban haciendo. ¿Qué ha pasado en otras provincias? Bueno, pues en Sevilla, en Málaga, está semi-paralizado, en Granada construyeron un gran hospital y Granada porque se ha movilizado tantísimo. Hombre, no solo porque se movilicen más o mejor o sean más activos o menos que Huelva, es que nuestra fusión ha sido año a año, llevamos desde el 2013 y ellos ha sido en junio de este año, el sopetón de golpe, y entonces eso ha influido mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir Granada o nos vamos a quedar como estamos? Mira, esta es la manifestación de Granada por si no la habéis visto. Impresionante. La verdad de cifras ha sido mucho, pero bueno, yo creo que da un poco lo mismo, ¿no? Esto es Spiriman o Jesús Candel, un médico de urgencias que es el que lo ha movido y que aquí nos han apoyado en nuestro cartelito de cuando nos reunimos con él. Bueno, entonces, ¿qué resultados se han obtenido con todo esto? La negación por parte de la administración. Hoy mismo ha salido la Diputación diciendo que no hace falta un estudio sobre la sanidad de Huelva porque tenemos, lo habéis visto en el periódico, ¿no? Ha habido sentencias diciendo que el gerente no tenía competencia para hacer esto, que la había de hecho ilegal. Ha habido una sentencia la semana pasada que ha ganado CSIC diciendo que hay que paralizar la fusión, que la orden de fusión, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va en contra de esa orden de fusión. Y lo único que ha ocurrido es que ha cesado el gerente, nada más. Entonces, bueno, pues ahora nos toca a nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer y esperar que no sea demasiado tarde. Y ya más no puedo correr.